Desde que nacemos nos envuelven etiquetas invisibles, que son muy diferentes para el hombre que para la mujer. Desde ellas establecen qué es lo deseable para cada quien y qué es lo totalmente desaprobado. Es como si tuviésemos un traje ya cosido por otros, ya sea por nuestra familia, por la sociedad. Y cuando este traje aprieta, incomoda, sentimos que no nos representa, ¿qué deberíamos hacer? ¿Quitárnoslo? ¿Confrontar? ¿O hacer de cuenta que calza perfecto y me acomoda a las circunstancias? Parecería que la expresión del machismo y el feminismo es un poco la voz que reniega de lo establecido, que nos está llamando la atención. La lucha por la construcción de una auténtica identidad no es algo nuevo, es una conquista que tarde o temprano todos estamos buscando. Sin embargo, en el contexto donde nos encontramos, donde la globalización hace que la información circule con una libertad y una vehemencia mucho más intensa, invita a la polarización, invita a la confrontación y no necesariamente a la reflexión, al diálogo. Y esto conlleva una profunda confusión, esta que no entiende muy bien de qué va el feminismo. Y así, porque fonéticamente suena bastante parecido, creemos que es la resultante de una postura exactamente la inversa de lo que propone el machismo. Entendamos que el machismo representa una desigualdad en el concepto de géneros, donde uno vale más que el otro, tiene más derechos que el otro. Entonces, podríamos deducir que el feminismo representa la contracara. No, yo no valgo menos, sos tú el que vales menos. Y acá no estamos entendiendo absolutamente nada. Es una pena, pero uno muchas veces observa que cuando se invita a reflexionar al respecto y a ver cuáles son los puntos de vista y a cuestionarlos, lo que encontramos es una especie de batalla campal, donde hay una invitación a que el espectador tome partido por alguna de estas dos miradas, intentando siempre ridiculizar al que piensa diferente. El feminismo bien entendido no procura establecer jerarquías, es todo lo contrario. Tampoco quiere homogeneizar las diferencias de género. Lo que pretende es que, aún habiendo diferencias, porque entendamos que esto va más allá del sexo con el que hayas nacido, del género con el que te identifiques, cada persona es un mundo y todos somos muy diferentes, compartimos la humanidad y desde esa convicción se pretende la equidad, que a todos se nos garantice los mismos derechos. Y esto es posible cuando el diálogo no existe, cuando lo que prevalece es la confrontación, la ridiculización, la estigmatización de que todos los hombres son machistas, de que todas las feministas son de determinado partido y no otro. Se sale tema central y muchas veces existen revoloteando alrededor el buitre que tiene su propio interés, el de generar discordia para que la atención vaya para otro lado. Y mientras estemos peleando entre los que deberían ser pares, se desatiendan cosas que también nos concierne a todos. Como dicen, divide triunfarás. No va por ese lado. Tenemos que ir por otro muy diferente, en el que tenemos que aprender a dialogar, aunque hayan cosas que realmente nos indignen. Porque ¿cómo hacemos para que podamos crecer como humanidad? Que comprendamos de una vez por todas que siempre que estemos con esta perspectiva en la que me siento más o superior que la otra persona, entonces también me estoy sobrecargando, porque tengo que poder con lo tuyo y con lo mío. Y por otro lado, la persona que se siente arrebatada de esta perspectiva después va a estar también sobrecargándose para demostrar que puede con lo propio, con lo ajeno y con todo lo que se proponga. Y al final perdemos de vista por completo el origen de la propuesta, que es entendernos como personas y respetarnos como tal. Escuchar esas diferencias y garantizar que todos podemos acceder a los mismos derechos. Es tan simple como eso. Todo es tan simple como lo planteado, pero la complicamos demasiado. La trampa en la que caemos con esta percepción donde las fronteras están entre buenos y malos, víctimas y victimarios, hace que en vez de estar atento a construir una identidad, ser fiel a esta identidad, lo que voy a estar es rebelándome por mera oposición. Y el deseo de autonomía se termina aferrando a lo que es una respuesta reactiva ante lo que el entorno propone. Está bien, no me siento identificada con las propuestas, siento que no son justas, pero en vez de proponer ese diálogo tan anhelado, esa invitación a la reflexión o incluso cuestionarme si es que efectivamente estoy de acuerdo o en desacuerdo, ya simplemente porque está dado y tengo la convicción de que me quieren aplastar, someter, entonces ni me lo cuestiono.
reacciono, disparo contra, adopto una postura totalmente contraria. Entonces yo no estoy siendo fiel a mi percepción de las cosas, simplemente estoy en plan huida o ataque. Y esto nada tiene que ver con una búsqueda genuina de la autenticidad. Simplemente es una resistencia automática. Si nos detenemos a observar desde una perspectiva histórica, psicosocial, vemos que muchas mujeres durante el siglo XIX y siglo XX, cuando se rebelaban contra lo establecido, eran vistas como personas disruptivas, transgresoras, poco menos que querían romper con el statu quo saludable, entre comillas, cuando en realidad simplemente estaban trayendo y poniendo sobre la mesa cosas que eran muy injustas. Hubieron quienes genuinamente, desde esta autocrítica y reflexión, lograron esa coherencia interna que después se expresaba en actos. Eran fieles a lo que sentían, lo que pensaban y lo que hacían. Lograban redefinir sus caminos genuinamente. Sin embargo, muchas otras simplemente dejaron de seguir una corriente para empezar a seguir a otra. Y trataban de llevarse el galardón de ser una persona actualizada, porque la nueva era presentaba como alguien de avanzada entender que estas cosas eran lo justo. En realidad es el mismo perro con distinto collar. Dejé de seguir un rebaño para seguir el otro. No hubo un proceso interno en el que yo me sintiese movida y reconocida en lo que otras voces planteaban. Me adhiero, me pegoteo hasta que venga otra voz cantante. El único objetivo era la oposición a lo establecido. Y no basta ese objetivo, porque eso no es haber construido una alternativa propia. Esto nada tiene que ver con haberme apropiado y haber sacado mis propias conclusiones sobre lo que hoy se me presentaba como una disyuntiva. Y ahora en el siglo XXI, con el fenómeno de las redes sociales, lo que ocurre es que esto está mucho más en ebullición. Y la polarización siento que es bastante más extrema. Y me da tanto miedo eso como las personas que buscan un progreso sin detenerse a pensar. Y creyendo que defienden la igualdad de oportunidades, se aventuran a propuestas muy delicadas. Que ese punto en alguna oportunidad nos detendremos a pensar. Entonces vemos que quienes se posicionan en lugares extremos tachan de sometida, ignorante o sumisa a aquellas mujeres que eligen o que genuinamente han elegido, después de reflexionar, una vida más tradicional. Siempre hay algún malo, porque después también está la otra que dice: no, yo no quiero ser madre, a mí no me interesa seguir por este camino, quiero aventurarme por el que le plazca, y entonces está amenazando lo que es la familia tradicional, la evolución de nuestra sociedad como especie, que es una aberración, que existan distintos modelos de familia, que lo que se está buscando es extinguir al hombre y se lo está denigrando y humillando a la nada misma. Se desvirtuó todo. No se está entendiendo nada, cualquiera de los dos extremos, cuando lo que se está haciendo es imponer, hostigar y castigar a lo diferente. No entendimos nada, no es por ese lado. Es exactamente lo contrario. Y por supuesto que hay situaciones indignantes en las que uno tiene que poner el límite con la misma severidad con que se le ha llevado por delante a la otra persona. Y por eso están las leyes, por eso están los reclamos ante leyes que deberían de existir y todavía no están. Por supuesto. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero se cae en la banalización de lo que se puede lograr con un diálogo de verdad. Y todo se transforma en un careo. Una identidad madura requiere de que se haya tomado el trabajo de integrar, de empezar a discriminar esto que es propio, esto que es ajeno, esto que lo tomo de mi cultura, de mi sociedad, de mi familia, pero que lo pretendo reformular para que realmente se ajuste a lo que son mis valores, para que yo sea funcional en esta sociedad que también pertenezco, para que me asuma como un integrante que no solamente es pasivo y obedece a lo establecido, sino que forma parte de lo constituyente, de lo que también a través de sus preguntas, de sus cuestionamientos, de su invitación a la reflexión, yo sé que lo dije hasta el hartazgo, pero es que este es el punto fundamental. Nos damos cuenta, despertamos, nos enteramos que se cometieron errores, que hay cosas que tenemos que seguir ajustando. Es un desafío que fui más consciente que nunca cuando fui madre. Me encontré con que había muchísimas cosas a las que me había
estaba acostumbrado a que la vida era así. Lo peligroso era que me estaba sobreadaptando. Bueno, para poder salir adelante como mujer voy a tener que tener estos cuidados, voy a tener que pelear el triple para conseguir determinados puestos de trabajo, voy a tener que ser muy prudente como me presento ante los demás porque me pueden pasar ciertas cosas a las que no quiero dar un mensaje contradictorio. Y al final uno termina como acomodándose las circunstancias. Y cuando tuve a mi hija me pregunté, ¿quiero que se acomode las circunstancias o quiero que sea ella? Y ahí entró un brete de novela porque quería que fuese ella, pero también tenía que darle el dato de que el contexto en el que nos encontramos existían estas dificultades. Es algo que a mí me dio muchísima pena y admiro a las personas que se levantan y dicen esto no puede ser, esto tiene que ser diferente, esto debemos corregirlo. Lo admiro. Sin embargo, debo decir que son muy pocas las personas que veo que lo hacen con altura. Se tropieza con la misma dificultad que uno advierte en el que entiende que está equivocado. Y este es un talón de Aquiles que tenemos como seres humanos. ¿Cómo cuesta hablar cuando pensamos diferente? Y acá yo no me excluyo, también me cuesta muchísimo. Y es un debe que tenemos si queremos crecer como sociedad. Y acá es donde tenemos que empezar a incorporar más que nunca lo que es el pensamiento crítico reflexivo. Van a ver que en muchos videos este tema siempre va a surgir, porque creo que es la herramienta por excelencia para que uno no sea manipulado, para que realmente se apropie de sus decisiones y sea nada más ni nada menos que libre. Si todo el tiempo se le está tratando a una persona como tonta, inútil, imposible que pueda salir adelante, se te establecen muchísimas trabas para cada intención que tenés en la vida. Y entiendo que la vida se divide entre víctimas y victimarios. Y bueno, me voy a poner a reaccionar y voy a ir con la hostilidad del mundo para poder por fin sentir que doy un paso adelante sin ser avasallado. Tenemos que encontrar la forma de que esto no signifique una guerra. En una guerra todos perdemos. No hay nadie que gane. No se trata de tirar por la borda lo que está establecido. No, es tomarse el trabajo de cuestionar desde qué valores se hace lo que se hace, se vive lo que se vive. ¿Por qué uno tiene que asumir que las cosas deben ser así? ¿Está bien? ¿Es correcto? ¿Acompasa la realidad actual? ¿Es suficiente? Y ahí se llegará a las conclusiones que correspondan. Con la tranquilidad de estar abiertos a cada vez que sea necesario reflexionar al respecto. Ver qué hacemos con esto, ver si es realmente útil o puede ser aún mejorado. Y hay cosas que vamos a entender que ya son obsoletas, que responden a otro tiempo y a otro contexto, que ignoraban muchas cosas que hoy sabemos. Para eso vamos a tener que no solamente observar el contexto, vamos a tener que también aprender a conocernos. Cómo me afecta el entorno, la vida, cómo respondo ante ella, desde qué lugar lo hago, para evitar la inconsistencia de caer en reacciones. Y sabemos que esto nunca son genuinas decisiones. Entender que esto es una construcción progresiva, que no es, ya está, por fin me saqué la incertidumbre, entonces la solución va por este lado y después me aferro como si fuese el salvavidas, porque por fin salgo de dudas y sé que el camino es este y después no quiero dar marcha atrás. No. Vamos a tener que bancarnos que esto es un proceso y como humanidad, como especie, siempre que estemos abiertos a ir viendo qué es lo más justo y a ir moldeando lo que es mi avance, me estoy garantizando una evolución. Es tan absurdo como por fin hacerte un traje que te calzaba muy bien cuando tenías 3 años y ahora con 40 aprenderás que te quede bien. Y para eso vamos a tener que estar muy dispuestos, abiertos a conversar con generaciones diferentes, con las jóvenes. Y los jóvenes van a tener que estar dispuestos a reflexionar con los más grandes, con los mayores. Entender que hay cosas que van a ser mucho más sencillas para reflexionar para unos que para otros. Para los más jovencitos es empezar de cero, pero para los más grandes es desandar el camino hecho, cuestionar ciertos errores, entender por qué fueron tales y emprender un nuevo camino. No es fácil, es complejo. Y acá lo novedoso no debería de competir con la sabiduría de la experiencia. Siempre que exista un diálogo, entonces van a poder enriquecerse mutuamente.
porque nos liberamos de lo que es las culpas y la imposición. ¿Por qué elegí hacer hincapié en este punto? Es porque he observado que, y muchos colegas conseguirán conmigo, que es muy destructivo cuando no le damos espacio a esta reflexión tan anhelada, y lo que prevalece es la confrontación. Ya a la complejidad de construir una identidad ahora se suma que los jóvenes, ya se trate de mujeres, de varones, están con mucho miedo de cometer los errores que entienden que han transitado otros. Prevalece la culpa por el mero hecho de ser un varón, o vivir como una amenaza el ser mujer. Y ni que hablar cuando entra toda la gama de qué es ser varón, qué es ser mujer. Ya ni siquiera tenemos las bases para establecer los derechos igualitarios para todos, sino que además que considero que es muy bienvenido, ¿no? Mostrar que existen muchas otras realidades que tenemos que ponerle nombre para poder identificarlas. Pero a su vez estamos en esa contradicción donde queremos liberarnos de etiquetas y cada vez existen más nombres, más etiquetas y más subetiquetas de las etiquetas que ya se establecieron. Entonces es la solución. Si voy corriendo para zafar sin detenerme a pensar, ¿será posible llegar a una conclusión satisfactoria para todos? Por supuesto que es un tema complejo, difícil, sensible, pero tenemos que ir con esa humildad de invitar a ese diálogo. Por supuesto que van a haber quienes no van a estar dispuestos a él. No perdamos el tiempo allí, no hace falta. Y este es un tema muy importante porque también la identidad hace lo que es la salud mental. No podemos pretender imponerle una identidad a otro, decirle cómo debe expresarse en la vida, pero tampoco podemos dejar de pensar desde qué lugar estamos adoptando una posición u otra. El peligro que corremos cuando queremos imponer o queremos encajar en moldes preestablecidos es que se da una suerte de disociación interna en la que no logro apropiarme porque no me da el tiempo mientras estoy en plan de huida o en plan de ataque. Entonces prevalece la ansiedad, la angustia, la depresión. Ya ni siquiera sé cómo llamarme ni cómo ser porque inmediatamente voy a recibir algún señalamiento por parte de otro. No hay tolerancia. Y lo paradójico es que uno termina tolerando cosas que no tienen por qué estar, por la propia inmadurez de entender que todavía nos seguimos construyendo. La tentación de dividir las aguas en blanco y negro y pensar que solamente hay dos caminos posibles lo complican absolutamente todo. Y acá estoy hablando de las posturas radicales, embanderando a justiciar el lugar de la mujer y otras veces embanderando lo tradicional como la vía regia para salir adelante como sociedad. Dejémonos de categorizar y estemos abiertos a reconocernos como seres biopsicosociales. Si será complicado el asunto, interviene nuestra biología, nuestra psicología, interviene la sociedad. Todas esas cosas nos atraviesan. Entonces, obviamente que va a llevar años entender qué es lo más justo para todos. Y por supuesto que eso siempre va a tener que ir reformulándose, porque los tiempos cambian, lo que aprendemos es distinto, lo novedoso surge y no podemos zambullirnos ante la novedad enseguida. No, tenemos que ser prudentes, sin caer en paralizarnos. Es muy difícil, pero mucho más difícil es cuando no tengo la oportunidad de pensar con otros. Si crees que este contenido puede ayudarle a alguien, te agradezco que lo compartas y recordá que dando un like, haciendo un comentario y especialmente suscribiéndote, ya lo estarías haciendo.